Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy estamos concluyendo con este especial de la Santa Muerte, el cual normalmente consiste en 3 capítulos consecutivos sobre esta entidad. Esta ocasión se extendió a 4 capítulos, puesto que el relato anterior, el cual se tituló La Santa Muerte y la Migrante, tiene una historia entrelazada. Como tal, no son continuidad. Realmente no se pierde el hilo, ni son capítulos. En este caso, estamos cerrando este especial, pero seguimos en el mes del terror, el mes de Halloween, y seguiremos trayendo aterradores relatos. Estoy preparando varios relatos. Te invito a que des like, te suscribas, nos hagas llegar tu tétrico relato de terror a este correo leyendasdeaquíyallá@gmail.com. Al igual, si quieres algún saludo o algo, por favor, déjalo en los comentarios. Sin mayor preámbulo, te dejo con este relato que se titula La Santa Muerte y el Pollero. La Santa Muerte y el Pollero. Dylan era una persona conocida como pollero. También se les conoce como coyotes. Son personas que se dedican a cruzar migrantes de una manera ilegal a los Estados Unidos por una suma de dinero. La mayoría de ocasiones es un monto alto, u otras ocasiones, para quienes no tienen el capital monetario, se les pide que hagan el cruce de alguna sustancia ilegal, y esas personas son conocidas como mulas. Al igual, corren un riesgo mayor, pues si las autoridades les llegan a detener, esos migrantes son dispuestos a las autoridades de Estados Unidos. Aún así, es tanta su desesperación que están dispuestos a correr ese peligroso riesgo. Dylan se volvió adicto a la Santa Muerte por una vivencia, no precisamente directa en él, pero sí, al ser testigo de una migrante embarazada, quien desde el principio ella presagió que llegaría sana y salva y que el resto del grupo no lo haría. Al igual, otra serie de situaciones que ocurrieron con esa migrante que solo hicieron pensar que eso que había ocurrido había sido un milagro por parte de la Santa Muerte, pues no existía lógica coherente en eso que le ocurrió a esa migrante. Fue así que después de ese suceso, Dylan comenzó a rezarle a la Santa Muerte. Se compró una figura. También, antes de cada cruce, había una serie de cosas que se le pedía a los migrantes previo a que comenzaran con su travesía. Cosas como una mochila, ropa de camuflaje o de cierto color. Entre esas cosas que solicitaba, también comenzó a pedir un dije de la Santa Muerte y una estampita con la oración de protección de esta misma entidad. Antes del cruce, hacía que todos los integrantes del grupo rezaran esa oración antes de partir. Después de que Dylan comenzó a realizar ese ritual, él se percató que comenzó a tener mucho más éxito. También económicamente le iba mucho mejor. Cada vez la gente lo recomendaba más y más. Al igual, muchas ocasiones, esos migrantes se hacían adeptos a la Santa Muerte y se convertían en devotos porque creían que realmente les había ayudado. Otras ocasiones era porque creían que les seguiría librando del peligro de la migración y así no ser deportados en un futuro. Dylan estaba casado, tenía una niña pequeña de 10 años, misma niña, quien era su mundo, pues la amaba bastante. Incluso, tanto era el amor por su hija, que él se encargaba que si había una niña migrante,
no sufriera ningún tipo de maltrato o abuso por parte de su personal que trabajaba con él. Dylan tenía varias propiedades y entre esas propiedades compró una enorme casa con múltiples habitaciones, algunos baños y un cuarto de servicio. Tanta era su devoción por la Santa Muerte que una habitación de esa casa la designó solo para tener su altar, la cual la tenía en una vitrina. También, al igual siempre trataba de tenerla llena de flores y ofrendas. Toda la familia se volvió creyente de esa entidad, desde la esposa de Dylan, también su hija de nombre Renata. Era bastante habitual que su hija Renata ingresara a ese cuarto y se quedara incluso hablando con esa figura por algunas horas, cosa que desde luego Dylan no lo veía mal, pues al final de cuentas era la santa de devoción de ese pollero, quien le hacía ganar tanto dinero y que su negocio estuviera teniendo tanto éxito. Y no obstante, él sentía que su vida había cambiado totalmente en forma benéfica. Era un beneficio en general, incluso desde la relación con su familia. El saber elegir gente de su entorno y trabajo que fueran personas de fiar, que fueran personas leales, que no fueran traidores ni envidiosos. La vida era buena para ese pollero, pero todo estaba por dar un giro de 360 grados a ese estilo de vida que llevaba. Pues una noche, una de las pocas noches que podía permitirse pasar en su casa sin ser preso a sus obligaciones laborales, salió por un bocadillo de medianoche, pero se percató que en el cuarto donde tenía el altar a la Santa Muerte, la luz se encontraba prendida, misma habitación que se encontraba en un segundo piso de la casa. Así que optó por subir las escaleras para apagar esa luz antes de dormir. Esa habitación tenía la puerta emparejada, no estaba cerrada en su totalidad, y escuchó la voz de su hija que decía: «Yo sé que le ayudas mucho a mi papá y a esos migrantes que cruzan para que lleguen bien a sus lugares. Mi padre siempre me lo menciona. Yo le he dicho que tú hablas conmigo y creo que él no me cree que realmente hablas conmigo, ya que él me ha dicho que él habla contigo y que siempre le respondes con favores y milagros, pero nunca así como a mí, en la cual realmente me hablas y platicas conmigo. Santita, ¿por qué nunca has hablado con mi papá?» Dylan, intentando ser sigiloso, intentando no ser descubierto por su hija, escuchaba bastante atento la conversación en secreto. Se sorprendió de una manera abrupta al escuchar que la Santa Muerte respondió con una voz bastante profunda que decía: Mi niña Renata, nunca he hablado con él porque no se lo ha ganado. Es un fiel devoto y claro que me sirve. Incluso él atrae más devotos nuevos que me sirven, pero no es de corazón noble y puro como tú. Y te diré una dolorosa verdad. Tu padre no es una mala persona, pero desafortunadamente tampoco es una buena persona. Él es codicioso. Su negocio es lo más importante para él. Incluso no le importa si alguien quien va a cruzar murió en ese camino de la muerte. Yo veré en el futuro si se hace digno de que alguna vez yo hable con él, cosa que dudo, pues la ambición humana es deplorable. Mi niña Renata, no me malinterpretes. La ambición es buena cuando tu ambición es mejorar a tu familia, cuando tu ambición es ayudar al necesitado,
cuando tu ambición te ayuda a crecer como persona. Pero cuando tu ambición solo es la fortuna y el poder y la avaricia, esa es una ambición que te puede llegar a nublar la visión. Los humanos son egoístas. Quieren sentir que hacen lo correcto, aunque no lo estén haciendo. Eso les ayuda a dormir por las noches. Incluso, aunque estén cometiendo actos terribles, siempre buscan una justificación hipócrita y errónea para creer que están haciendo lo correcto. Y tú no tienes esa maldad, no la has desarrollado, y ojalá nunca la tengas. Afortunadamente para ti, puede ser que no la desarrolles. Renata, la pequeña, le preguntaba a la Santa Muerte que cómo podía hacerle para no desarrollar esa maldad, que ella no quería ser mala, que ella quería ser buena. La Santa le respondió: Renata, yo sé un secreto que te pasará en el futuro, y no te lo puedo decir en este momento, pero si tú me dejas, yo te llevaré al más allá en 3 años. Así te evitaré de mucho sufrimiento. Será un sufrimiento, el cual no pasarás, y como tu alma es noble, podrás habitar el reino de los cielos en total dicha por el resto de la eternidad. Sin embargo, necesito tu permiso, Renata. ¿Qué me dices? ¿Me darías tu permiso para llevarte en 3 años? Dylan, totalmente pasmado por esa conversación, escuchaba desde afuera de la habitación, y la propuesta era bastante clara. La propuesta era que su pequeña fallecería en 3 años. Así que abrió la puerta abruptamente y decía: Renata, ya no la escuches, por favor, pues me equivoqué. Mucha gente me lo advirtió. Me dijeron que no era ninguna santa, sino todo lo contrario, que era el mismo demonio, cosa que yo no escuché por estar tan nublado con las riquezas que estaba obteniendo. Fui ciego. Y también me advirtieron que la Santa Muerte cobraba con creces los favores que ella hacía, cosa que siempre ignoré hasta este momento, cuando estoy siendo testigo que el pago por mi éxito será mi amada niña. Entonces, si será así, no quiero esos favores, no quiero esas riquezas, no deseo ese éxito. Ya no quiero ser devoto a la Santa Muerte, que solo es un demonio disfrazado de santa para traer agonía y sufrimiento. Dylan le ordenó a su hija Rebeca que le dijera que no le daba el consentimiento para que se la llevara en 3 años, a lo cual Rebeca obedeció a su padre, y con lágrimas en los ojos repetía la frase que su padre le ordenó decir. Dylan, sumamente enojado, al día siguiente ordenó quitar ese altar de la Santa Muerte. Todas las cosas como figuras, veladoras, joyas, oraciones y cualquier objeto que tuviera que ver con esa entidad, ordenó retirarlo de la casa, destruirlo y tirarlo a la basura. Así procedió y así se hizo. Al igual, también a la gente que tenía a su mando, les prohibió que se tocara cualquier tema de la Santa Muerte en los grupos de migrantes. Dylan continuó trabajando, pero desafortunadamente para él, después de eso, él comenzó a notar que su éxito caía en un declive, pues cuando sacaba a un grupo de migrantes, casi siempre eran detenidos por la patrulla fronteriza. Era mucho más de lo habitual. Comenzó a perder mucho dinero. Mucha gente se le comenzó a voltear. Aparte de que era investigado por autoridades mexicanas, derivado a esa actividad ilícita. Su panorama había cambiado totalmente, pues entre abogados, sobornos, malas rachas en el negocio, había perdido bastante dinero. Se había visto obligado en vender casi todas sus propiedades, vehículos, joyas, y había extraído casi todos sus ahorros del banco, cuando un día
se veía rodeado de policías federales, quienes ya tenían tiempo investigándolo. Se le abrió una carpeta de investigación en su contra, hasta que fue declarado como culpable por un juez. Se le confiscaron los bienes que le restaban y se le imputó un delito el cual tendría que pagar por varios años en una prisión federal. Así era que Dylan estaba en bancarrota, en la cárcel, sin amigos. Pues cuando esa gente se enteró que Dylan ya no tenía nada, solo se apartaron de él. La esposa de Dylan lo dejó, le pidió el divorcio, estando aún en prisión, y ella comenzó una relación con otro hombre. Dylan solo se preguntaba por su hija, quien era lo único que le quedaba en su mundo. Él llevaba aproximadamente casi 3 años ya en prisión, cuando recibió una inesperada visita de su exesposa. Solo era para informarle una terrible noticia. Esa noticia era que desafortunadamente le habían detectado una enfermedad de los huesos a su hija Renata y que tendría un tratamiento largo y doloroso, que era una enfermedad congénita. Sin embargo, no se había detectado ya que no había sido ningún problema, pero comenzó a agudizarse esos últimos años. Así, después de esa noticia, pasaron 2 años. Nuevamente la exesposa fue a la prisión, solo para informarle a Dylan sobre la muerte de Renata. Se le veía triste pero tranquila a esa mujer, quien decía: «Estoy muy triste, pero tú no sabes lo que sufrió nuestra hija, Dylan. Por eso siento algo de alivio que ese sufrimiento se haya ido. Sin embargo, ella constantemente quería que te preguntara el por qué no la dejaste partir con la Santa Muerte esa noche, para que le hubiera evitado mucho sufrimiento. Realmente nunca supe qué pasó ni de qué hablaba. Sin embargo, te lo tenía que mencionar, pues fue una pregunta que nuestra hija quería que te hiciera. La hizo en su lecho de muerte». Esa visita con esas noticias devastó a Dylan, pues la muerte de su hija era la peor noticia que podía recibir. Pues era claro que su universo y su única motivación eran su hija. También comprendía que aquella vez que escuchó a la Santa Muerte hablando con su hija, donde le proponía llevarla al otro mundo con el fin de evitarle un sufrimiento, había sido con un propósito de compasión y no como un cobro por los favores que le había hecho a ese pollero. Ese hombre, a partir de ese momento, intentó acercarse nuevamente a la Santa Muerte. Sin embargo, jamás fue escuchado por la señora. Así que pasó un largo tiempo en la prisión, hasta que por fin pudo salir. Intentó regresar nuevamente a su vida como pollero, pero ya no tenía los contactos. Había sido intimidado por otros grupos delictivos que ahora dominaban la zona y le prohibían que regresara. Así fue que solo se apartó, trabajando en eso y aquello, cargando una gran culpa y una pena por los errores que había tomado en el pasado, esas decisiones tan erradas. Ese pollero solo sufría en agonía cada momento, cada día, cada hora. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado. Pero al igual, también espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Yo me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.